Todo esto empezó porque en el año 2014 pues, tuvimos las primeras noticias sobre los clubes de lectura fácil y nos dimos cuenta pues, que los libros de lectura fácil se ajustaban muy bien a las necesidades de nuestros alumnos. En nuestro colegio tenemos alumnos de todas las partes del mundo y entonces pues, nuestra gran dificultad es el idioma. Nosotros a veces recibimos niños que tienen 14 años, están recién llegados de África y no conocen ni el castellano ni el euskera. Entonces eso es un hándicap muy importante para evolucionar. Entonces nuestro gran reto es que ese niño adquiera cuanto antes la lengua vehicular, ¿no? Que es súper importante, porque eso es lo que al final te da acceso al aprendizaje o te lo impide. Primero, pues leemos de punto en punto y luego pasa al compañero. Cuando terminamos de leer, según lo que ha dicho, pues hacemos una actividad y es pues lectura fácil, con palabras fáciles. Caldera Sakuchoa para que la siguiente vez hagamos el repaso. Me gustan los libros de Harry Potter, aunque son muy gordos y tardan mucho, son muy interesantes y me gusta leerlos. Cuento del gato este. Lectura fácil es un formato de escritura en el cual hay una serie de parámetros que lo que facilitan, por eso el nombre de lectura fácil, es una mayor comprensión del texto y una mayor legibilidad. La lectura fácil, por ejemplo, no tiene letra pequeña. Tiene más espacios, está escrito de una manera mucho más legible y utiliza un lenguaje más comprensible. Es importante que pueda haber ese tipo de libros de lectura porque así la gente con diversidad funcional, cognitiva o parálisis cerebral o así que tenemos, que estamos haciendo, también para ellos pues que sea más fácil. Y también la inmigración. Yo soy un obseso de los libros desde niño y vi que había muchísima gente que quería leer y no podía. Gran parte de mi vida consiste en, además de escribir, me llaman para ir a las escuelas a dar charlas y esto que veis aquí es mi pequeña casita itinerante que me lleva a todos los lugares y me ayuda a vivir esas historias desde dentro, algo que antes me costaba más porque yo quería escribir y ahora se ha transformado en parte de la escritura mi querida furgo. La lectura fácil mantiene la propia esencia, el propio corazón de cualquier historia y lo único es que te pone unas ciertas reglas. Utilizas palabras más sencillas, utilizas un hilo, digamos, con pocos flashbacks, más lineal, pero el corazón, el fuego de la historia se mantiene ahí. Cada uno de vosotros, ahora mismo, gracias a la fuerza de vuestra imaginación, ahora tomad en serio lo que os voy a decir, porque cuanto más en serio practiquéis la pequeña cosita que os voy a decir, más lo vais a sentir. Sí, vale. Un párrafo cada una. Sí. Vale, pues tú lees un párrafo absolutamente enfadada con todo el mundo. Vale. Soy de segundo de la ESO, tengo 14 años. Yo soy boliviana, mis padres también. Después de leer, pues hacemos un resumen de las páginas que hemos leído. Y pues hablamos de si nos ha gustado, si no. Y bueno, a mí personalmente me gusta muchísimo leer, entonces me parece muy bien que tengamos que leer en clase. Por ejemplo, una cosa admirable que es cuando descubres que la lectura fácil te da mucho más de lo que tú puedas darle, cuando te llega un lector, ex lector, alguien que por Alzheimer, vejez, ya cree que no va a poder leer, cuando descubre que puede volver a disfrutar de eso. La lectura fácil es una forma de que muchas personas puedan disfrutar de la belleza absolutamente.